Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Feliz domingo, un día más que el Señor nos ha regalado. Estamos en el domingo número 30 del tiempo ordinario. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas que nos tiene preparado la liturgia el día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículo 12 al 17 y del 20 al 22. Dice así: El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias, no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y del versículos 16 al 18. Dice así: Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio que nos tiene preparado la liturgia el día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En este día nos habla de estos dos personajes, que es pues un fariseo y un publicano, el cual hace presencia pues en la liturgia de este día. Sin embargo, recordamos que la semana pasada Jesús nos hablaba de la insistencia pues de orar, cómo esta viuda insistía tanto al juez que no temía a Dios para que pues le hiciera justicia. Y hoy Jesús nos dice claramente la forma en que tenemos que orar a Dios. Nos hace que nos cuestionemos, que te cuestiones cómo ha sido tu oración. Muchas de las personas piensan que Dios no escucha la oración y nos decía en la primera lectura que Dios escucha la oración de todos los desamparados. No desprecia a quien pues aquel que ora de todo corazón y con toda sinceridad. Nos lo remarca en este libro del Eclesiastés. Sí, y pues nos ayuda entonces a reconocer nuestra forma de oración, una oración sincera, una oración que reconoce sus propios errores, que una oración que no sea orgulloso como la de este fariseo, que más que le dé la gloria a Dios por todos los méritos que él ha conseguido, ciertamente por su medio, pero primeramente por la gracia de Dios. A veces se tiene por santo, se tiene a alguien muy bueno, solo por el simple hecho de asistir a una iglesia, por el simple hecho de pertenecer a un cierto grupo, pero verdaderamente su grado de oración lo estaríamos mirando en su ejemplo de vida, en su estilo de vida que lleva. A menudo, muchas veces hemos escuchado que es una persona santa, que es una persona que se dedica mucho a la oración, que se dedica mucho a los rezos, que visita muchas veces el Santísimo, y es una persona que pues se, ¿cómo decirlo? Presume pues de un cierto rigor de oración que lleva, pero si es una persona indiferente, si es una persona mediocre, si es una persona hipócrita, si es una persona que pues no le importa lastimar a los demás o hacer quedar mal a los demás, yo me preguntaría si realmente lleva una gran vida de oración o sería como la de este publicano que ciertamente dice que él se considera como una persona justa, alguien que cumple pues la ley, incluso dentro de la vida del publicano, pues es una persona que más bien, la persona fariseo es una persona que observa mucho lo que es la cuestión religiosa, pero también el cumplimiento de la ley muy riguroso, ¿no? Que aparentemente se cumple la ley, cumple los mandatos, pero a final de cuentas es una persona muy orgullosa. Sin embargo, el publicano que reconoce sus errores, que reconoce que no le ha correspondido a Dios como tal, pues hace entrever que es una persona humilde y sencilla, que sabe en los errores, en las debilidades que él tiene, sin embargo, se reconoce culpable. Muchas de las veces, tanta oración no significa el grado de santidad, sino se lleva a la práctica aquello que se ha orado. Y San Pablo claramente nos dice que el Señor es un justo juez, que al final de nuestros días, pues dependiendo de la forma que nos hayamos comportado aquí y de la vida de oración y el cambio de conversión que hemos llevado en la oración,
seremos premiados pues por la corona que habremos de merecer. San Pablo, si bien recordamos, es una persona de oración y que sacrificó su vida por el Evangelio. Si una persona, alguien que dice de mucha oración, pero no es capaz de sacrificar su propia vida o no es capaz de sacrificarse por los demás, tratando de ayudarlos a superar, pues prácticamente su oración ha sido vana o en balde. En el caso del fariseo, pues estuvo enalteciendo a sí mismo. Incluso, pues en el evangelio de este día, al final, pues eso es lo que nos está diciendo también. En el versículo, eh, aquí en el versículo 14, al final dice, pero el fariseo, yo les digo en este último, que estaba en gracia de Dios el publicano que se reconoció culpable, pero el fariseo no, porque se hace grande, porque que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. A simple vista, pues muchos tendemos en el sentido de engrandecernos por el simple hecho de estar en la parroquia, por el simple hecho de estar en un grupo, por el simple hecho de ser alguien que es un líder, que está al frente, pero lo que más debe de proyectar una persona que tiene una vida de oración, pues eso es testimonio de vida. Dice que el fariseo hacía ayuno y sacrificio. Un ayuno y un sacrificio sin conversión, sin un cambio de vida, pues es solamente limitar al cuerpo o abstenerse de ciertas cosas. Si el sentido del ayuno, si el sentido del sacrificio no va proyectado a llevar una vida cristiana, un estilo de vida, el cual sea mucho, muy semejante a la de Cristo, pues prácticamente en balde se está haciendo porque simplemente se quiere enaltecer a sí mismo. La oración farisea, pues es lograr las cosas por sí mismo, esperando todavía que Dios las reconozca como que si Dios tiene la obligación de decirte, sí, mijito, has hecho todo lo bueno. Y sin embargo, el publicano, pues reconocía en su pequeñez, pidiendo todavía el auxilio del Señor. Apiádate de mí, que soy un pecador. Muchas de las veces hoy ya nadie se quiere reconocer pecador por el simple hecho de estar dentro de la iglesia. Y también en la familia, siendo el papá, siendo la mamá, cayendo en sus propios errores, no lo quiere reconocer. En ocasiones el hijo tiene la capacidad de que pueda corregir a su papá, a su padre, porque está cometiendo, no sé, cayendo en los vicios, cayendo en la infidelidad, mintiendo, haciendo cosas que no debería de hacerlo y le llama la atención al hijo y todavía no es capaz de reconocer el papá. No solamente se trata de los que están en la iglesia, se trata sino para toda persona bautizada, para toda persona que tiene un uso de razón y un conocimiento y sabe diferenciar entre lo que es el bien y el mal. Esta comparación que hace el fariseo en cuanto al publicano, pues es una división que ha causado graves daños tanto como en la familia, como en la iglesia, como en muchos lados, como en el ámbito de trabajo. Cuando solamente se está viendo quién es mejor, quién se porta bien, quién le echa más ganas, quién hace ver a otros que están en mejor posición. Compararse unos a otros muchas de las veces no es para ayudar a los demás a mejorar, sino simplemente la persona que piensa que está bien, que está mejor, quiere seguir enalteciéndose a sí mismo y haciendo menos a los demás. Hoy el Señor nos invita a reconocer de qué lado estamos pisando, si seremos
el fariseo o el publicano, que ciertamente muchas de las ocasiones tenemos las dos partes. Muchas de las veces la forma de orar que es reconocerse de todo el cambio que ha hecho. El problema no es que reconozcas todo lo que has hecho, el problema que te haces como si solamente hubieses actuado por ti mismo, cuando en realidad es Dios, es Jesús mismo quien hace posible tu cambio de conversión. El publicano pues tiene la sencillez de una persona que sabe que está bien y que necesita la ayuda de Dios y que ciertamente pues los dos están en el mismo lugar, hacen la misma acción, pero de diferente manera, porque están en el templo. Dice la parábola que llegaron dos personas al templo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era el otro publicano. Que ciertamente puedes orar en cualquier lugar, pero hay un lugar en el cual específicamente se ha hecho para orar, y es la casa de Dios donde somos invitados todos los días. Si en algunos lugares, ciertamente en algunos pueblos, en algunos lugares rurales, no hay la capacidad de que se cuente con una parroquia, con una iglesia, pero por lo menos busquemos la forma de orar, siquiera el domingo, de juntarse, de hacer la comunidad, de pues unirse en oración con el Señor. El Señor hoy en este día nos está invitando a reconocernos en cada uno de estas dos personas que han subido al templo a orar, de aquellas veces que nos hemos enaltecido, en aquellas veces que no ha reconocido que es alguien más quien ha hecho todo lo posible para que tú puedas salir adelante, de esas veces que no has dejado que Dios escuche tu oración porque solamente hablaste de ti mismo, pero también nos invita a reconocer que por la gracia de Dios solamente es que podemos cambiar nuestra vida. El publicano dándose golpes de pecho dice que salió pues eh, en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Pidamos pues la gracia de Dios que nos ayude y nos guíe a cada paso de nuestra vida y no hacer menos a nadie por el simple hecho de que no pueda orar, que no sabe orar, sino que más bien le ayudemos. Y si tú eres una persona de mucha oración, de muchos rezos, pues pide por aquellos también que no lo hacen, pero no quieras parecerte mejor ante los demás o haciendo quedar mal a otro ante los demás diciéndole que falta de oración, que ciertamente sí hay que invitar a los hermanos, pero hay que hacerlos de una forma adecuada. Estaremos pues atendiendo a las súplicas de nuestro Señor en este día de oración que si bien hace 8 días nos hablaba de la insistencia, hoy nos habla de la forma de hacer nuestra oración y en la primera lectura nos dice que Dios escucha siempre nuestras oraciones, aunque uno piense que muchas de las veces Dios no le hace caso. Dios escucha nuestra oración. Dios siempre está escuchándonos a cada momento. Pidamos pues al Señor tener toda la plena confianza de que Él nos escucha y que nosotros también, nuestra forma de orar sea pues más que nada poniendo a Dios en primer lugar.
Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.